¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Hoy, y por ahí tiene que ver con el recibimiento, vos sabés que la producción me dijo, ojo con el programa de hoy. Mirá. Ojo con el programa de hoy. Claro, tiene que ver con la visión. Bueno, por un lado, ¿por qué no vemos en la oscuridad? Ese es un porqué. Y el otro tiene que ver con la forma de los ojos. ¿Por qué los orientales tienen los ojos rasgados? Dos preguntas que disparamos en el día de hoy que tienen que ver evidentemente con los ojos. ¿Cómo les va, chicos? Y bueno, y dichosos los ojos que la ven a ustedes, ¿no? Gracias, Germán. No tanto a Cristian. Gracias. Bienvenidos. Muy bien, Bienvenidas. estamos muy ansiosos por transitar este programa. Ah, bueno. A mí- Se ve que te armaste un speech. A mí Sí, me hubiese Connie. encantado tener los ojos rasgados. Así. ¿Sí? De hecho, ¿sabes que yo cuando me maquillo me hago como una cosita así como para que parezca, ¿no ves? Porque es como más seductor. Mira, no es como que parezco seductora. así. No, O parece ciega. que- ¿no? ¿Eh? O que te cuesta, Parece Topacio. tenés problemas para ver. ¿No? Para mí ¿Cómo? como- ¿Qué dice ahí? Parezco miope, era. Exacto. Sí, Claro, sos mío, bueno. te queda muy lindo igual la Pensé rubia. que era Bien. seductora, Te queda bueno. lindo. A mí me queda linda la rubia. O sea, así, con los anteojos. ¿No estoy mejor que sin anteojos? Sí, A ver, sacátelos. para mí sí. Sí, Sí, ponételos. porque ponételos. cambió no, la ahí ya cara. es la costumbre de verte de una manera o de Claro. otra. Viste no, que no es sé un- si te queda mejor o es peor, un shock de pero ya visión. estamos acostumbrados a verte con el armazón del anteojo. Y la facha la construí de esta manera. Sí, obviamente. claro. Sí. Claro. Bueno, empecemos. ¿Quién nos visita? A ver. El doctor Damián Dorfman. Doctor de la Universidad de Buenos Aires, médico oftalmólogo e investigador del CONICET, se desempeña como investigador en neurociencia visual en el Laboratorio de Neuroquímica Retiniana y Oftalmología Experimental. Y además, vocal titular de la Comisión Directiva de la Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Un placer. Bueno, ¿por qué nos vemos en la oscuridad? Con eso arrancamos. Y la respuesta empieza diciendo por qué vemos en la luz. Sí. Y para responder esto, lo que hay que saber es que la luz está formada por unas partículas que se llaman fotones, y los fotones entran al ojo e impactan sobre la retina, y en la retina hay unas células que reciben estos fotones y convierten esta forma de energía, que es la luz, en una energía que se llama fotoquímica, y eso es enviado al cerebro y lo interpretamos como visión. Es decir que para poder ver, para que la retina funcione, necesitamos luz. Y es cierto que en condiciones de muy baja iluminación podemos ver, por ejemplo en penumbra, cuando nos acostumbramos podemos ver y vemos contrastes. Sin embargo, en ausencia total de luz, la retina no responde y entonces no vemos. Pero sí es cierto, como bien decía Doc, que en un momento determinado, cuando disminuye la cantidad de luz, el ojo como que se va acostumbrando. No digo en la oscuridad total, pero sí es que uno empieza a percibir dónde están las cosas y demás, ¿no? Es cierto. En la retina hay dos tipos de receptores Sí. a la luz. Unos que son muy sensibles y que son capaces de detectar muy baja cantidad de luz. Nosotros hemos hablado en otros programas de los famosos conos y bastones. Exactamente. Los bastones son capaces de detectar y de funcionar con muy pocos fotones, Sí. muy poca cantidad de luz. En cambio, los conos necesitan mucho mayor estímulo para responder y son los encargados de ver el color. Y por eso, en la oscuridad, no se ve el color, sino que se ven los contrastes. Y hay un dicho que dice, en la oscuridad todos los gatos son pardos. Claro. Y eso es porque justamente en la oscuridad se ve contraste y no color. Bien. ¿Cuánto tarda el ojo en acostumbrarse a la oscuridad? Y eso depende mucho de cada persona. En el laboratorio yo trabajo en condiciones de oscuridad para hacer algunas cosas y tardo muchísimo en adaptarme, y en cambio hay compañeros que se adaptan casi inmediatamente. ¿De qué depende? Podría ser de la cantidad de bastones o de las condiciones de cada retina en particular. Damián, todos tenemos, a ver, ¿los bastones responden igual en Connie, en Caro y en mí? ¿O cada uno los tiene de una manera distinta? Responden igual. Lo que pasa es que es muy difícil saber si la cantidad de bastones y la cantidad de conos y la distribución es la misma en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. Es muy difícil dar una respuesta para eso. Lo que sabemos es que responden de la misma manera ante un estímulo de luz, pero no cómo responde cada retina en particular. ¿Qué estudias en la oscuridad? Porque me llamó la atención que decís, yo estudio en la oscuridad. Lo que hacemos es, yo trabajo en ratas y ratones. Es difícil preguntarle a una rata y a un ratón cuánto ve.
le preguntamos, pero no nos responden. Veo bárbaro, ¿eh? No. Bien, Sí. ojalá nos respondieran de esa manera. Claro. Y lo que hacemos para evaluar, nosotros generamos un montón de enfermedades en las ratas y los ratones, justamente para estudiar enfermedades que se presentan en humanos. Y lo que hacemos es evaluar la función de la retina, y para eso lo que hacemos es evaluar la función de la retina en condiciones de oscuridad, para después dar pulsos de luz y ver cómo responde. Y buscamos que, por ejemplo, en situaciones de daño responda menos, y en terapias nuevas que intentamos producir respondan mejor. Damián, vos nombrás a animales y me pregunto, ¿hay algún animal que ve en la oscuridad? ¿Cuáles son? Los perros sí ven en la oscuridad, ¿no? Sí, a ver, hay animales que ven en la oscuridad, y eso tiene que ver con el tipo de receptores que tienen en la retina. Nosotros los humanos solamente tenemos receptores que ven la luz del espectro visible de la luz. La luz es mucho más que el espectro visible. Nosotros respondemos, o nuestras retinas responden, en las longitudes de onda, o sea, en esa luz que se puede ver. En cambio, hay otras especies que tienen retinas que pueden responder ante longitudes de onda que para nosotros son imperceptibles. Bueno, el búho Es está verdad, ahí acostumbrado a estar de... Bueno, murciélagos hemos hablado ya también aquí en el programa, ¿no? Por poner algunos ejemplos, algunos casos. Exactamente. Doctor, perdón, ¿y hay luces que nos hacen mal? Pues yo estoy pensando, por ejemplo, cuando vas al dentista, que se pone toda una protección, que no sé si es un láser o con qué luz, pero te dicen no abras los ojos. Y pienso, esta luz te hace mal, o cuando uno abre los ojos y mira el sol. Por ahí el odontólogo te está haciendo una burla, algo, y no abras los ojos. Puede ser. Podría ser. A ver, bajándolo inmediatamente ahora, estas luces a las que estamos expuestos en este momento, en mucho tiempo de exposición, se podría decir que sí producen un tipo de daño. ¿Por qué? Porque la retina está todo el tiempo expuesta, y eso puede llevar a que las neuronas de la retina se dañen en luces muy intensas. O sea que este es un trabajo insalubre. Bueno, es mucho decir eso. Es un No poco tanto, mucho. no tanto. Pero sí podemos decir que intensidades muy fuertes y por un tiempo prolongado pueden producir daños en la retina, sí. Y pensando en esto perdón, pero de proteger los ojos, a veces hay gente que usa gafas o lentes de sol, pero que son truchos y que no son buenos. Digo, ¿es mejor no usar o usar eso y hace mal? Porque a veces te dicen, bueno, para usar truchos no uses. Y eso es cierto. Ah. A ver, O sea, te puede traer un perjuicio mayor. sí. El problema del sol no es solamente la intensidad de luz, sino la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta en la retina produce daños de la misma manera que en el resto de los tejidos. Usar un anteojo de sol trucho sin protección ultravioleta nos da la falsa seguridad que podemos mirar o podemos estar más expuestos al sol, tranquilos, entre comillas. Sin embargo, estamos mucho más expuestos a radiación ultravioleta que si no tuviéramos esos anteojos, porque no soportaríamos la luz. Pero simplemente por eso, no porque el anteojo dañe. Claro. En un momento determinado la producción quería agregar como disparador, como tema, como pregunta Ajá. de este programa, ¿por qué vemos luces cuando cerramos fuerte los ojos? Digamos, y si bien no fue título del programa y no fue una de las preguntas iniciadoras, también es importante saber el por qué. Ujú. Eso tiene una explicación, y es cuando cerramos los ojos con fuerza, Sí. lo que hacemos es presionar con los párpados el ojo. Y la presión en el ojo es un estímulo para la retina para que responda como si hubiera luz. Es decir, la retina no responde solamente a la luz. También responde, por ejemplo, a estímulos mecánicos. Entonces, aumentar la presión en el ojo es un estímulo mecánico, y eso se interpreta como una luz, que como no tiene un correlato en la realidad, en el afuera, la retina y el cerebro en definitiva lo interpretan como cualquier cosa, como luces, como colores, como estrellitas, como fogonazos. Y lo que hay que tener un poco en cuenta es que si esto ocurre, digamos, mucho y fuera de una vez puntual de apretar los ojos, hay que tener cuidado.
y consultar. Puede ser desprendimiento de retina. Podría ser desprendimiento de retina, podría ser varias otras cosas. ¿Y por qué cuando estamos por desmayarnos vemos como lucecitas? A mí me ha pasado Pregunta que... rara, ¿no? No, porque No está en uno general, Que ve... aparte como que uno se desmaya seguido. Ah, ¿Viste? claro, Cuando te yo- desmayás. No es universal, ¿viste? Ya no- Sí. Yo me he desmayado y antes de... Digo, me doy cuenta que estoy a punto de desmayarme porque empiezo a ver como estrellitas o lucecitas. Eso es difícil de ¿Qué responder. toma? No. ¿Nunca les Antes pasó? de volver fuegos artificiales, decime desmayo. ¿Desmayarte después de qué? La verdad es que es difícil de responder, pero podría ser que si, por ejemplo, uno se desmaya porque bajó la presión, lo que cambia es la irrigación de la retina y entonces podría ser que la retina respondiera mal, o también podría ser que cae la presión y entonces el cerebro se está irrigando mal y también sea una respuesta cerebral. La visión es el conjunto de la retina y el cerebro. No es solamente el ojo. Empieza en el ojo y termina, entre comillas, en el cerebro. Y Damián, ¿está definido de alguna manera los tipos de visión que tiene el ser humano? ¿En qué sentido? En el sentido de que leíamos acerca de divulgaciones científicas donde decían, bueno, existe la visión fotópica y otras más. ¿Cuáles son Bien. esas? La visión fotópica es la que tenemos en luz. Y fotópica viene de fotón, implica la visión durante una exposición a luz más intensa. En contraposición a eso existe otra visión, que es la visión escotópica, que es la visión no en oscuridad, porque en oscuridad absoluta dijimos que no podemos ver, pero en condiciones de baja iluminación. Y en el medio de las dos está la visión mesópica, que es en condiciones de luz intermedia. O sea, todo el gris que está en el medio de esos dos extremos. Nosotros vemos el detalle y los colores en visión fotópica, cuando responden los conos, y vemos el contraste en visión escotópica. De todas maneras, este sistema de nosotros arbitrariamente ahora lo dividimos en funciones muy distintas, sin embargo, en la visión en este momento se están dando todos los mismo sistemas tiempo, al a la mismo vez. tiempo. Ajá. Vemos color, vemos contraste, vemos movimiento. O sea, todo eso se pone en juego ahora. Si yo los miro a ustedes, tengo una cantidad de luz particular, pero en mi visión periférica tengo otra condición de luz y están respondiendo otros sistemas. Claro. Y es sumamente complejo y difícil de entender y de explicar. Estamos hablando de la visión en general, Ujú. de la vista, de los ojos, pero y en otro momento también lo hemos tocado aquí. De hecho, estuvieron con nosotros participantes de los murciélagos, de la selección argentina para no videntes. Y a propósito de eso, como contraposición, la mandamos a Caro a ver teatro ciego. ¿Cómo es eso? Está buenísimo, es una gran En realidad la mandamos a ver, experiencia. pero no ves. Claro, y yo Percibís tampoco de veo otra tanto, forma. o sea que podía ir perfectamente. Es muy interesante lo que sucede en el Teatro Ciego. Estuvimos hablando con Gerardo Bentotti, él es el director del Centro Argentino de Teatro Ciego y nos explicó cómo es armar una obra de teatro con gente que no va a ver. Hay un montón de experiencias alrededor de eso y esto fue lo que nos contó. Gerardo, ¿cómo surgió el Teatro Ciego? Bueno, el Teatro Ciego surge en el año 2008 con la necesidad de tener un espacio propio para trabajar y generar nuevos espectáculos en oscuridad total. ¿Y cómo es armar una obra de teatro para gente que no va a ver? Trabajamos prácticamente como en el teatro común. Tal es así que los ensayos son todos con luz, para poder ver y armar la coreografía que nosotros tenemos pensada para que nadie se choque y que no tengamos accidentes ni entre nosotros ni con el público. ¿Y cómo es la experiencia? La gente que viene al Teatro Ciego experimenta también con comida. ¿Cómo es mezclar la comida, el teatro, estar a oscuras? Y bueno, nosotros al dejar de estimular un sentido, quisimos estimular todos los demás. Pedimos a varios chefs, algunos reconocidos, que nos den tips como para ver qué podemos nosotros ofrecer, siendo que la comida tendría que ser finger food, para comer con la mano, que sea algo que salga de lo cotidiano,
para darse el gusto en un lugar en donde vos perdés toda la visión del otro y el otro ya no te ve y uno no está preocupado por el pelo ni por si se siente bien, sino que es una vivencia muy interna que cuando se encuentra uno ya con los sabores, la comida, el vino, todo cambia. Y como todo aquí es lúdico, orgánicamente el público encuentra el juego y ahí entonces jugamos con los sabores, que siempre tienen alguna trampa para que el público no descubra bien de lleno qué es lo que está comiendo. ¿Y las personas involucradas en el teatro ciego son no videntes o hay todo tipo de actores? Hay todo tipo de actores, entre ellos hay gente que no ve, hay gente ciega que está preparada en la escuela que tenemos nosotros aquí, la Escuela del Centro Argentino de Teatro Ciego, donde tienen beca completa. ¿Qué buscan reflejar con este espectáculo? Buscamos que la gente viva algo realmente diferente, que buscamos mover las hormonas de la gente. Al principio va a sentir un shot de adrenalina muy fuerte y después va a tener una dopamina muy grande porque se va a sentir muy feliz de estar tan libre en tan poco tiempo. La libertad en Teatro Ciego viene como un regalo después del miedo que te da cuando entras. Buenísimo. Esto fue el Teatro Ciego, un lugar donde no vas a tener la vista, pero tenés los otros sentidos para dejarte llevar. Así que en todo tiene un porqué, disfrutamos de esta experiencia. Dos cosas que me interesan mucho a partir de esto que acabo de ver. Primero, la dirección, ¿dónde queda el lugar? Bueno, se está mudando, así que les cuento. Borges 1974, si quieren ir a ver esta obra de teatro, es muy interesante. No la voy a spoilear, pero sí les puedo decir que hay No, yo quiero mesas saber, claro, cómo que es. se van a cómo sentar con gente que no conocen y que van a disfrutar de diferentes platos y espectáculos. O sea, gente que va a hacer diferentes cosas ahí adentro. Donde Pero no uno la ves. No la ves, no O sea, ves vos nada. sentís. Percibís cosas. a propósito del gusto, del tacto y de los otros sentidos. Sí, y además tenés un pianista que es no vidente, es espectacular y mucha de la gente que trabaja ahí, sobre todo los mozos, se manejan tan bien en la oscuridad porque son ciegos. No hay que ir comido, eso es importante. No hay que ir comido, hay una carta muy rica Bien. para degustar y después descubrir o por ahí, porque hay ciertas cosas que lo hicimos en el programa una vez, que a mí me dieron de comer una papa y yo pensaba que era una manzana. Claro. Bueno, eso pasa con la experiencia del teatro ciego, donde degustás cosas que parecen ser otra. Después al final de la función uno descubre qué es lo que comió. Y es Ahora, muy rico, ¿eh? Por y cierto. hay gente que te pasa y te toca o algo así, Hay ¿no? gente Porque que es como pasa y te roza. Bueno, sí. yo hace unos años fui a ver una obra de teatro ciego y también había mucha estimulación, por ejemplo, aromas o un rocío, cosas como que te sorprende todo el tiempo. Lo interesante es hablar con Tenemos gente que que no dejar de decir conoces. que fuimos a ver, ¿no? Fuimos a percibir. Claro, es verdad. Porque ver no vemos. No. Exacto. Perfecto. Yo tenía una pregunta recién que le preguntaba, bueno, a Damián, ¿qué es lo que pasa con la gente ciega? No porque cómo se volvieron ciegos, sino cuál es el mecanismo que tiene el ojo o que el ojo no realiza para que no puedan ver. Bueno, pero Es la debe ser, falta- depende de qué causó la ceguera. Hay gente que nace ciego, otros tienen un accidente, o bueno, hay diferentes causas, ¿no? Ujú. A ver, nosotros estamos muy enfocados, y particularmente yo que trabajo en eso, en la retina. Sí. Ahora, el resto del ojo, que para mí es simplemente una forma de enfocar la luz en la retina, hay gente que estudia el resto del ojo y hay gente que le importa más y, digamos, y le da la importancia que tiene en realidad, por ejemplo, la córnea. Y existen enfermedades de la córnea donde la córnea deja de ser transparente y si no es transparente la luz no entra al ojo y eso es una causa de ceguera. También, por ejemplo, la catarata. La catarata en muchos lugares del planeta es casi la principal causa de ceguera, porque cuando el cristalino se pone blanco, la luz de nuevo no ingresa al ojo y entonces el ojo no ve. Nosotros en el laboratorio estudiamos la retina porque son las causas, digamos, primero que más nos interesan y segundo que causan una gran cantidad de problemas en el mundo y que no se resuelven con una cirugía como en el caso de catarata o por ejemplo con un trasplante de córnea en el caso que se pudiera hacer un trasplante de córnea. En la retina es mucho más difícil, no existen los trasplantes y las cuestiones que pueden pasar son muchísimas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama glaucoma donde se mueren unas células que se llaman células ganglionares, que son las células que envían directamente, son
la célula de salida de la retina, donde la información sale de la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico. Existen enfermedades donde se mueren los fotorreceptores, por ejemplo, la degeneración macular de la gente más grande. Existen enfermedades donde se atrofia el nervio óptico. Existen enfermedades donde, o condiciones donde lo que se muere es la parte del cerebro que ve. Por ejemplo, en traumatismos. Si tenemos un traumatismo en la parte de atrás del cerebro, todo puede funcionar muy bien, sin embargo la información no llega. Eso es mucho más difícil porque antes decían, fuimos a ver una obra de teatro para ciegos. El ser humano es muy visual, la visión es sumamente importante, casi que pensamos visualmente, muchas veces nos imaginamos las cosas y las vemos, entre comillas, y el sector del cerebro que procesa visión es enorme. Entonces, es lo menos probable, pero podría suceder. Hay múltiples causas de ceguera, muchísimas. Quiero aprovechar la consulta con el oftalmólogo. Me gustaría saber qué es lo que pasa o qué es lo que hace, que en muchos casos se corrige a partir de lentes, o incluso hay intervenciones quirúrgicas con la desviación de un ojo. Con esta cuestión de ponerse disco. Sí. Porque a mí me pasó cuando era chico. Yo tenía... Estrabismo. Hoy, Estrabismo. exacto, hoy prácticamente no se nota, pero... hoy prácticamente no se nota, pero tuve que usar unos lentes especiales. Pero ¿por qué te pasa eso? La verdad es que el ojo se puede desviar por varias causas. Lo que sucede bastante en los chicos es que por ahí hay alguna alteración muscular en los músculos que mueven los ojos, y entonces eso produce una pequeña desviación. Y el problema de eso es que cuando un ojo se desvía, hay uno de los ojos que recibe, entre comillas, información correcta y se desarrolla la visión como un todo, como ojo, retina, nervios, cerebro, Sí. correctamente, ¿Y y el el otro otro ojo recibe una información confusa en términos de visión. Y entonces hay un proceso que se llama ambliopía, donde en el cerebro se anula la visión de ese ojo. Y el problema no es la desviación, sino que ese ojo, nervio, cerebro, que llamamos vía visual, se desarrolla menos, y eso es muy difícil de recuperar. Es cierto que hay un ojo que compensa, digamos, el que no lo ve, ¿no? Exactamente. Y se desarrolla uno en detrimento del otro. Y por eso se usan parches y se usan Se lentes opera como también. para estimular, se Yo tuve un opera. novio que se operó. Sí. Vos tenés 200... programa que hay un novio que algo le pasó. Pero tengo 35 años, chicos. Y 35 novios, querida. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos programas llevamos nosotros? Y siempre hay la historia del novio de Connie. Sí, perdón. Una caja de Prometo no. Bueno, yo usé No unos tener más lentes, novio. no tengo ni idea qué tenían esos lentes, pero lo tuve 6 meses o un poquito más y me fui acomodando. Esto fue cuando yo tenía 6 años. Sí, y cambió mucho eso en los últimos años. Yo no voy a decir cuántos años tengo porque no quiero, pero tengo bastantes. No, tengo casi 40 años y cuando yo era chico, la verdad es que hay muchas cosas que se hacen hoy que no se hacían, y estaba un poco más discutido si se operaba, si no se operaba, si parche, si no parche. Y lo que sucede es que hay mucha gente de mi edad que tiene, por ejemplo, un ojo que no ve nada, o que ve muy poco, o que ve pero no entiende mucho lo que ve. Y de nuevo, el problema de eso es que es totalmente irreversible hasta hoy. Y hoy hay infinidad de cosas, no es mi especialidad, pero hay muchas cosas que se hacen y muchas maneras de prevenir, recuperar, con cirugía, sin cirugía. Bien. Bueno, hay una cuestión también que tiene que ver con la psicología, porque cuántas veces nos ha pasado también esto y la explicación de esto de cerrar los ojos ante el peligro, o cerrar los ojos ante diferentes situaciones, o incluso cerrar los ojos para disfrutar de la música, ¿no? También. Así que Connie estuvo viendo un Sí, especialista. fui a hablar con un psicólogo, porque a veces cerramos los ojos de manera Curiosamente- refleja, incluso, mirá. Curiosamente su novio. Mirá. No. Pero a veces, como vos decías, uno voluntariamente decide cerrar los ojos para no ver. Y acá está la explicación.
Cerramos los ojos en muchas situaciones, por asco, por miedo, pero también cuando escuchamos una música placentera, incluso cuando nos besamos. ¿Por qué cerramos los ojos? Voy a averiguarlo. Doctor, ¿por qué cerramos los ojos? Habitualmente nos defendemos de un peligro, vemos algo que puede resultar una amenaza y entonces cerramos los ojos como una reacción instintiva, habitualmente desde el punto de vista psicológico llamamos un mecanismo de negación. La negación es la manera en la cual un sujeto se defiende de aceptar o de admitir algo que superó la barrera de la represión. No querer ver la realidad. Lo hacemos psicológicamente o lo hacemos biológicamente como un mecanismo aprendido, como un mecanismo de defensa equivalente a lo que psicológicamente sería la negación. Justamente por eso está esa consagrada frase de que ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que no vemos, no lo sentimos, porque no queremos ver eso que nos resulta conflictivo. Bien, ahora también sucede que a veces hay diferentes estímulos que son muy distintos, por ejemplo, asco, miedo, pero que generan la misma reacción, que es cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico en general está regulado por lo que se llama el principio del placer, o sea, nos acercamos o buscamos el placer y huimos de todo lo que resulta displacentero. Y ahora justamente que estabas hablando del placer, ¿por qué cuando escuchamos música es muy común que hay gente que cierra los ojos? Ah, eso es otra cosa. Eso es que también biológicamente el ser humano dispone de ciertos órganos sensoriales. Cuando tenemos deseos de conectarnos con algo que nos resulta muy placentero, abolimos uno de los elementos sensoriales para conectarnos más con eso. Por ejemplo, es habitual cuando uno se besa, cierra los ojos. Es verdad. Porque quiere conectarse con el placer de la oralidad. Es más, también pasa lo contrario. Cuando una persona pierde la vista, se desarrolla lo que se llama la función vicariante, o sea, tiene un órgano que compensa eso. Por ejemplo, los ciegos escuchan mucho más que las personas que somos videntes, que es una manera de compensar la abolición de un órgano sensorial. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Por qué cerramos los ojos? En todo tiene un porqué. Bueno, muy interesante lo que nos decía el psicólogo. Ya hemos recurrido a él en otra ocasión, así que me encanta. Y le entramos al tema por diferentes aristas. Sí, ¿puedo preguntar otra cosita? Sí, no sí. le pasó a mí, no, a un novio, Bien. no. A una amiga, que veía como, ella decía mosquitas, como puntitos negros. ¿Por qué? El ojo adentro tiene un gel y ese gel puede volverse menos gel en algunas condiciones y quedar como un líquido con partecitas más sólidas flotando o más gel flotando dentro de ese líquido. Si le incide una luz a un objeto más sólido, lo que proyecta es una sombra en la retina y las mosquitas son la percepción de esas sombras, ¿sí?, de estos flotadores que están adentro del ojo. Eso en principio no es un problema. Es normal, todos los tenemos. Algunos los percibimos más y otros percibimos menos. Pero sí hay que tener en cuenta que si eso cambia bruscamente y se acompaña de luces o se acompaña de un aumento, digamos, en mucha cantidad, no solo brusco, hay que hacer una consulta, porque no es normal. Ahora, Damián, yo una última pregunta que tiene que ver con que en su momento yo tengo una operación bastante grande de ojos y me decían, no vas a recuperar el 100% de la visión porque vos nunca viste, ¿eh? Entonces, como es un músculo, no se recupera. ¿Esto es así? ¿El ojo nunca puede llegar a recuperar? ¿O es un por las dudas te digo que no vas a recuperar la visión por completo? Es una pregunta que te puedo responder un poco más básico que clínico. Como oftalmólogo, la verdad es que no lo sé, pero como científico, nosotros en el laboratorio, particularmente en mi tesis, estudiamos algo que se llama ambiente enriquecido, que es una manera de estimular visualmente a animales. Y lo que vimos es que si estimulamos visualmente a los animales, podemos recuperar o prevenir el daño de la retina. En ese sentido, aunque no está probado en humanos,
podríamos pensar que el estímulo visual en un humano podría ayudar a recuperar o a prevenir algún problema visual. ¿Qué sería un estímulo visual? Es difícil de responder. Si lo supiera, lo haría. La verdad es que, por ejemplo, el uso de tablets, el uso de celulares, hay una cierta... Pero eso es, sé que tenemos que hacer una pausa, pero ¿eso es algo perjudicial o favorable, la utilización de estos dispositivos? Porque a mí me da la sensación de que nos hace mal, no que nos hace bien, como estímulo. Bien, hay un viejo dicho que es: no uses la vista que se gasta o se arruina. Y eso es bastante falso. La vista no se gasta ni se arruina. Aparentemente, muy por el contrario, el estímulo visual podría mejorar la función visual. De la misma manera que uno no duda en postular que usar un músculo mejora la función de ese músculo. Con la visión podría pasar lo mismo. Y se fortalece con el entrenamiento y con el uso. Exactamente. Bueno. Por lo menos en animales. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales nuestras, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué, así que de esta manera podemos estar comunicados. Tenemos una pregunta para irnos a la pausa, se queda el doc y vamos a sumar también a algunos otros invitados porque también tenemos una pregunta que tiene que ver con el porqué de los ojos rasgados de los orientales. Bueno, pregunta, vamos. En este caso la pregunta es, en la mitología griega, ¿quiénes eran los gigantes que tenían un solo ojo? ¿Los cíclopes, los titanes o los grifos?